A continuación vamos a ver cómo podemos acotar el plano. Los comandos de acotación los podemos encontrar en la ficha anotar y también lo podemos encontrar en la ficha modificar, en este panel que se llama medir. Tengo un comando que se llama cota alineada con la flecha despliego y tengo todos los comandos de acotación que también están disponibles en la ficha anotar en este grupo que se llama cota. Cuando yo voy a colocar cotas en un plano, lo puedo hacer para cumplir con alguna de las tres funciones que tienen las cotas. La primera función es informativa. Yo coloco una cota y me dice qué medida hay entre dos objetos. Otra función que tiene es establecer un parámetro de restricción, por ejemplo. Y la tercera es establecer otro parámetro que es un parámetro de igualdad. Entonces las tres funciones que tienen las cotas pueden ser informativa, restrictiva o de igualdad. Para verlo con más claridad vamos a salir momentáneamente de este proyecto y vamos a iniciar un proyecto nuevo. Entonces supongamos que acá vamos a dibujar muros de cualquier tipo, no importa cuál, y vamos a hacer estos muros y después unos muros perpendiculares acá y acá. Ahora yo quiero acotar ese plano. Para eso puedo utilizar cualquiera de los comandos de acotación. En realidad no cualquiera, el comando de acotación más adecuado para lo que yo quiero acotar. Por ejemplo, colocar una cota alineada. Fíjense que hay dos cotas de longitud, alineada y cota lineal. La cota lineal solo me permite colocar cotas horizontales y verticales. O sea que si tengo un muro en diagonal, solo me va a ofrecer la componente horizontal o la componente vertical del muro. A diferencia de la cota alineada, la más utilizada, que me va a generar cotas paralelas a los objetos que yo haya seleccionado. Entonces, ¿cómo funciona cota alineada? Cuando ejecuto el comando, lo primero que le tengo que decir al programa es si voy a acotar a ejes de muro o a las caras del muro. Supongamos que quiero acotar a ejes, dejo la opción a ejes y después me dice si quiero seleccionar referencias individuales o el muro entero. Digamos que por ahora vamos a acotar con referencias individuales, enseguida vamos a describir qué es eso del muro entero. Entonces, cuando yo quiero acotar, selecciono el muro desde el cual quiero acotar y fíjense que el programa me selecciona el eje del muro. ¿Por qué me selecciona el eje? Porque acá he seleccionado eje de muro. Ahora, aun cuando yo haya elegido la opción eje de muro acá, si quiero acotar una cara, con la tecla Tab puedo ir alternando entre las caras, entre la cara y el eje. Si me posiciono sobre la otra cara, con la tecla Tab puedo ir alternando entre la cara y el eje, aun cuando yo acá haya definido que en forma predeterminada acote el eje. Entonces, ¿cómo se acota? Selecciono el muro, selecciono el otro sin salir del comando, sigo seleccionando el otro, sigo seleccionando el otro y coloco la cota en el lugar que yo quiero. La cota que yo he colocado tiene un tipo de cota determinado que está definido acá en el panel de propiedades. Entonces acabo de colocar una cota, que en realidad son varias, pero si yo la selecciono, cancelo el comando y selecciono esto, en realidad es un solo objeto. Toda la secuencia de cotas es un solo objeto cota para Revit. Lo que acabo de hacer es darle a las cotas que yo he aplicado una función informativa. Me está diciendo qué distancia hay entre el eje de este muro con el eje del otro muro para esos tres espacios que he creado. ¿Qué otra función tiene? Tiene una función de igualdad. Supongamos que yo estoy haciendo un proyecto donde por alguna necesidad necesito que estos tres espacios sean iguales, porque son las tres habitaciones de un hotel, las tres aulas de una escuela o tres ambientes cualquiera que necesitan tener el mismo tamaño, los tres consultorios de una clínica médica. Entonces yo puedo seleccionar las cotas una vez que he acotado
Y fíjense que acá aparece un par de letras EQ que están tachadas. Esta EQ significa igualdad. Si yo le hago un clic sobre esta letra, fíjense lo que ocurre. El programa hace que los tres espacios sean iguales entre sí. Cuando selecciono la cota, fíjense que ya no está tachada el símbolo de igualdad. Ahora, si yo quisiera que en vez de mostrarme el símbolo de igualdad entre estos tres espacios me muestre el valor de la cota, puedo seleccionarla, venir al panel de propiedades y donde dice en el grupo otros visualización de igualdad, puedo desplegar el listado y decirle que lo que quiero es que me dé el valor que tienen esas cotas. Cuando hago un clic en aplicar, ya no me dice que tienen una igualdad con el espacio que está al lado, sino que me da el valor real de la cota. Sin embargo, si la selecciono, sigue cumpliéndose ese valor de igualdad. Segunda función que tienen las cotas en Revit, entonces, es una función de igualdad. Me permite controlar de esa manera que los espacios sean iguales entre sí. ¿Qué consecuencia tiene eso? Que si yo selecciono este muro y lo muevo, se modifican las medidas de todos los espacios automáticamente. Si selecciono este muro y lo muevo, se modifican las medidas de todos los espacios automáticamente. Y fíjense que se modifican, se mueven de distinta manera según cuál sea el muro que yo selecciono. ¿Cómo decido cuál es el muro que va a quedar fijo en cada caso? Fíjense que acá, cuando tengo el muro seleccionado, aparece que en alguna de las líneas de referencia de las cotas aparece un ancla. Entonces fíjense, cuando selecciono este y lo muevo, el muro que permanece quieto es el que está anclado. Si selecciono este y está anclado el otro extremo, cuando muevo este muro, permanece quieto el que está anclado. Y así para cada uno hay un ancla que me propone el programa. Si yo quisiera mover este muro, pero no quiero que permanezca ampliado el primer muro vertical, sino el segundo, puedo mover el ancla hasta el muro que yo quiera que quede anclado. Por ejemplo, al segundo en vez del primero. Y ahí cuando muevo el muro, el que permanece fijo es el que yo he anclado con el símbolo del ancla. Primera función de las cotas informativa, segunda función de las cotas de igualdad. Y la tercera función de las cotas es una función de restricción. Supongamos que yo acá quiero colocar una puerta. Ejecuto el comando puerta, selecciono el tipo de puerta que quiero colocar, una puerta ciega de 80 centímetros de ancho, la coloco acá. A poner en resolución alta. Fíjense que las cotas temporales están definidas a huecos, al eje del hueco. Puedo venir a la ficha gestionar, decirle que voy a configurar las cotas temporales para que se muestren a caras de muros y al inicio del hueco de puertas y ventanas. Entonces ahora selecciono la puerta que acabo de colocar y las cotas temporales hacen referencia a la medida que hay entre el inicio del hueco y la cara del muro perpendicular, y en el otro lado de la puerta lo mismo. Entonces a las cotas temporales yo las puedo utilizar para decirle, no, yo quiero que la distancia de esa mocheta sea 15 centímetros. Entonces la puerta se adapta a la nueva medida que yo le he dado a la cota. Y fíjense que por debajo de las cotas temporales que venimos utilizando casi desde la primera clase de este curso, aparece este simbolito. Ese simbolito que aparece debajo, que es una cota, lo que hace es convertir a una cota temporal en cota permanente. Entonces yo hago un clic acá y esa cota que era una cota temporal ahora es una cota permanente. Es decir, que permanece en el dibujo aun cuando yo no tenga seleccionado el muro. Cuando yo tengo una cota permanente, o porque la he creado a partir de una cota temporal, o porque he acotado el plano,
Si selecciono esa cota, fíjense que aparece un candado. Ese candado, ¿qué es lo que va a hacer? Le va a decir al programa que haga lo que haga yo con este muro. La distancia que hay entre el muro y la puerta va a ser de 15 centímetros. Estoy poniendo una restricción a esa cota. No le pongamos ninguna restricción, seleccionemos el muro y lo movamos. Ahora tengo una mocheta de 1,28 m. Volvamos atrás, seleccionemos la cota y cerremos el candado. Ahora seleccionamos el muro y lo movemos y la puerta va a estar siempre a 15 centímetros del muro. Entonces, si en mi proyecto yo quiero que todas las puertas o todas las ventanas tengan una determinada mocheta, voy poniendo las cotas que corresponde y estableciendo la tercera función que tienen las cotas, que es una función restrictiva. Restringo la dimensión que tiene que tener esa cota y por lo tanto siempre va a tener el valor que yo le he asignado. Volvamos a nuestro proyecto y veamos cómo lo podríamos acotar. Nosotros podemos utilizar cota alineada. Voy seleccionando las líneas que quiero acotar. Por ejemplo, acá selecciono caras del muro y voy seleccionando esta cara, esta cara, esta cara, y cuando termino toda la secuencia indico dónde quiero que esa cota esté ubicada. ¿De acuerdo? Ahora, si yo quiero colocar la cota que me falta desde este paramento del muro hasta la línea municipal que está acá, yo lo que puedo hacer es seleccionar la cota y con la cota seleccionada no agregar por separado una cota, porque si coloco una cota que podría ser desde este paramento hasta acá, va a poner el valor real, pero van a ser objetos separados. Esta cota va a ser un objeto separado de esta cota. Entonces, si las quiero mover o lo que fuera, eso es más incómodo. Entonces, lo que puedo hacer es seleccionar la línea de cota a la cual le quiero agregar nuevas cotas o quitar nuevas cotas y editar las líneas de referencia. Y en ese caso, el programa me permite, fíjense, que seleccione un nuevo punto y ya he introducido una nueva cota. Para finalizar el comando no hay que hacer escape, sino clic en un lugar vacío del dibujo, y ahí sí ahora tengo incorporada a mi línea de cotas la nueva distancia que acabo de agregar. Vamos a borrar esta línea de cota y vamos a acotar de nuevo con cota alineada. Vamos a colocar que voy a acotar los ejes del muro, y ahora en vez de referencias individuales que yo tenga que ir seleccionando, le puedo decir que voy a acotar un muro entero. Cuando elijo la opción muro entero, se habilita este botón que dice opciones a la derecha, y ahí yo le puedo decir del muro que voy a seleccionar qué elementos quiero que seleccione. Si sobre el muro hay huecos de carpintería o vanos, yo puedo seleccionar la opción huecos. Entonces el programa, cuando seleccione el muro, me va a acotar los huecos que haya en el mismo, y a su vez cuando me selecciono la opción huecos me permite que defina si lo que quiero es acotar el centro de cada hueco o el ancho del mismo. Entonces le puedo decir que quiero acotar el ancho del mismo. Después le puedo especificar si quiero acotar también los muros intersecantes, es decir, los muros que se cruzan con el muro que yo estoy por seleccionar. Y por último, podría habilitar también que me acote las rejillas que estoy utilizando. Seleccionemos la opción huecos y muros intersecantes y veamos cómo funciona. Hago un clic en aceptar, selecciono este muro y el programa automáticamente identifica cuáles son los huecos de ese muro y los acota. Y yo simplemente tengo que indicar cuál es la ubicación de la cota. Está tomando la cota a eje, porque yo he seleccionado que acote a ejes, y está tomando los huecos que tiene ese muro ya incorporado.
Podría haber conseguido la misma cota trabajando con el primer sistema, indicando uno por uno los puntos que yo quiero acotar. Le decimos que vamos a hacer una cota alineada a ejes de muro con muros enteros, y acá tengo establecido que me acote los muros intersecantes. Entonces selecciono este muro y fíjense que identifica automáticamente los ejes de los muros, que es la opción que yo había establecido en las opciones, y me pone las cotas que correspondan. Si hubiera seleccionado las caras de los muros, hubiera colocado las cotas que corresponden a las caras de los muros. Si yo necesito acotar otros elementos como ángulos, radios, diámetros, etcétera, etcétera, acá tengo todos los comandos necesarios para hacerlo. Solo vamos a ver la cota de pendiente, cómo se coloca. Para eso se justificaría, por ejemplo, trabajar sobre una sección para indicar qué pendiente tiene una cubierta, por ejemplo. Entonces me pongo en el plano de sección, le digo que voy a hacer una cota de pendiente, establezco las opciones que me da el programa, si quiero acotar con una flecha, con un triángulo, si quiero un desfase desde la línea de referencia, etcétera, etcétera, y después selecciono el objeto que yo quiero acotar, por ejemplo, esta cubierta. Cuando acoto, el programa me muestra una flecha porque es la opción seleccionada y me dice cuál es la pendiente que tiene esa cubierta expresada en las unidades que yo haya definido en mi proyecto. Si las unidades fueran en grados, me diría que esa pendiente es de tantos grados. Como nosotros hemos establecido las unidades en porcentaje, me dice que sube 100 milímetros cada 1000 milímetros. Fíjense que la escala de las anotaciones, tanto de los nombres de las habitaciones como las cotas, por hablar de los comandos que acabamos de ver, el tamaño en el que se visualizan en pantalla dependen de la escala que yo estoy utilizando. Entonces, fíjense el tamaño en el que se ven las cotas y los símbolos de locales. Si yo cambio a otra escala, por ejemplo a 1 en 100, esos símbolos se ven más grandes. ¿Por qué? Porque obviamente para que impreso el texto salga del mismo tamaño en el papel en las distintas escalas, el programa me lo tiene que mostrar en pantalla más grande en escala 1 en 100 que en escala 1 en 50. Volvamos a escala 1 en 50 y ahí tengo el plano como estaba definido anteriormente.